Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Arico Pizarro y hoy tenemos un video de la serie Mirando Buses. En el terminal San Borja de Santiago de Chile veremos muchos buses que van al norte de este hermoso país. Este bus amarillo que vemos es de la empresa Buses Seger. Es un Modaza Zeus 3 con chasis Scania año 2018 que alguna vez fue de Taebus. El bus tiene asiento salón cama y ese día estaba cubriendo la ruta Santiago-Los Vilos y Yapel-Salamanca, saliendo a las 7:30 de la mañana. Además del norte de Chile, desde el terminal San Borja, salen algunos buses que van a ciudades cercanas de la región de Valparaíso. Este bus de Pullman Bus Costa Central es un Youngman Skyliner, la versión licenciada china de Neoplan. Y esa mañana este bus estaba haciendo la ruta Santiago-Quillota-Limache. Es un bus año 2017. Turbus también tiene rutas parecidas. Este bus hace Santiago-La Calera, La Ligua, Cabildo. Y este otro bus hace la ruta Santiago-Concón, Quintero. Los dos son Modaza Zeus, chasis Mercedes-Benz, año 2013. Vemos este bus amarillo de Pullman Bus yendo a Salamanca, que es una ciudad minera. El bus 3513 de Pullman Bus es un Marco Polo G7, chasis Mercedes-Benz, año 2017, con asientos semicama y salón cama. La ruta es Santiago, Los Vilos y Yapel, Salamanca. A las 7:50 horas, la empresa Animar VIP tiene este bus haciendo la ruta Santiago-La Serena, Vallenar, Copiapó. Es un bus nuevo, Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2022. Este bus de Andimar tiene asientos semicama en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso. Estos últimos son mucho más cómodos y con pantalla. El bus tiene la nueva pintura de la empresa. Se ve muy bonito y viene con parte del equipamiento de bioseguridad de Marco Polo. Aquí vemos un titán de la ruta. Este bus de Plus Chile es un bus Marco Polo G6 con chasis Scania año 2010. Este bus hace la ruta más larga, Santiago-Arica. Arica es la frontera con Perú y va parando en todas las ciudades importantes. Son cerca de 29 horas de viaje. El bus debería llegar cerca de mediodía del otro día a Arica. Este bus tiene asientos semicama en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso. En contraste, Pullman Bus tenía este bus en la ruta Santiago-Iquique, un bus Marco Polo New G7, chasis Mercedes-Benz, año 2019, con asiento salón cama en ambos pisos, la unidad 3909 de Pullman Bus. Otro bus que va a Arica e Iquique es la unidad 3045 de Turbus. Un Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2020, es un bus muy bonito que tiene asientos semicama en el segundo piso y butacas salón cama en el primer piso. El bus demora como 30 horas hasta Arica, es bastante. De otras rutas cercanas para vías tenía este bus Songtong Navigator y la ruta Santiago-Quillota, y la empresa de RAS Chile tenía este bus Cardiumbus 380 en la ruta Santiago-Maitencillo, La Laguna, Orcón. Un bus que se ve muy bonito para este trayecto. Seguimos viendo buses con destino a Arica, la ciudad de la eterna primavera. Esta vez tenemos un bus de SICBUS Elite que sale a las 8:30 de la mañana. El bus también demora cerca de 30 horas. Es un Marco Polo G7 con chasis MAN, año 2016. Este bus tiene asientos semicama en el segundo piso
y asientos salón cama en el primer piso. Colmarbus a las 8:30 tiene este bus con destino Coquimbo La Serena. Es un bus comprado a ETM, unidad Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2019, con asiento salón cama. Todos estos buses que vimos antes de Arica, Iquique, Calama, todo eso también pasa por La Serena, así que compiten todos con todos, así es la cosa nomás. Antes de venir me anoté los horarios que me interesaban para poder estar atento a ciertos buses. Igual terminé grabando más de lo que estaba acá y otros horarios no aparecieron. En la ruta corta a Quintero, Condorbus tiene estos buses Marco Polo G6, chasis Mercedes-Benz, año 2011. También vi llegar el bus 3829 de Pullman Bus, un Modaza Zeus 4 con chasis Scania, asiento salón cama. Es el mismo bus de mi viaje Calama-Santiago, aunque esta vez no sé desde dónde venía llegando. Bus 3071 de Turbus, este fue algo de suerte. Turbus tiene varios horarios y servicios premium, y de todos estos buses premium, de la flota de buses premium, hay dos buses que son los más nuevos. Unidades Marco Polo New G7 con chasis Scania. Este bus es justamente uno de esos buses más nuevos, año 2020, de los únicos New G7, porque el resto son Marco Polo G7, de generación anterior. Este bus cubre la ruta Santiago-Calama con varias paradas, tiene asientos premium con reclinación de 180 grados y pantallas en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso. La ruta a Calama demora como 22 horas en este bus, es una ruta muy importante y que veremos mucho en este episodio. En el canal tengo dos viajes en estos buses premium de Turbus, en Marco Polo G7, que es el modelo anterior, uno yendo a Vicuña y otro regresando desde Valdivia. Como competencia a Calama, la empresa Plus Chile tiene este bus salón cama con pantallas en ambos pisos. Un bus Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2020. Este bus también demora cerca de 22 horas. Me gustan estos buses dorados de Plus Chile, es una pintura sencilla pero muy bonita. Y tengo un viaje en uno de estos buses yendo a La Serena, un viaje que ha tenido muchas visitas y que fue muy entretenido. Animal VIP tiene otro bus más en la ruta Santiago-La Serena-Vallenar-Copiapó y es un bus con la pintura antigua, semicama arriba y salón cama abajo. Este bus Marco Polo G7 tiene chasis Volvo y es año 2016. Pullman Bus vuelve a aparecer con este bus Buscar Vistabus DD, chasis Scania, año 2021 y con asiento salón cama. Un bus muy bonito que tiene la ruta Santiago-El Salvador, con varias paradas intermedias. El Salvador es otra ciudad minera del norte de Chile, son unas 15 horas de viaje. Para vías también tiene buses de 2 pisos en la ruta Santiago-Quillota, como este bus Marco Polo G7 con chasis Volvo del año 2013, que anteriormente trabajaba hacia La Serena. Volvemos a ver las rutas largas del norte. Este bus de Plus Chile salía a las 9:30 rumbo a Iquique. Es un bus Marco Polo G7, chasis MAN, año 2016, con asientos semicama y salón cama. No hay muchos buses MAN en Chile, así que es bonito verlos en acción. Yo hice un viaje en uno de estos buses, pero en la ruta Santiago-La Serena. Está escrito en el blog con fotos, porque todavía no grababa viajes en el tiempo en que hice ese viaje.
El bus 3069 de Turbus es una unidad normal, un bus con asientos semicama y salón cama, el llamado semicama superior. Es un bus Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2020, y también está haciendo la ruta Santiago-Calama con varias paradas intermedias. En esta ruta del norte, Turbus inicia el servicio acá en San Borja, pero después pasa al terminal Alameda y ahí sube la mayoría de los pasajeros. Puedes tomarlo en ambos terminales. Un hallazgo bonito y suertudo fue este bus de Cormar Bus, la unidad 161, que estaba debutando en la ruta. Llevaba unos pocos días de servicio, 3 días nomás, muy poquito. Es el bus más nuevo del video, un bus Buscar Vista Bus DD, chasis Scania, con asiento salón cama. El bus cubre la ruta Santiago-Calama con otras paradas importantes como Antofagasta y La Serena. También vi llegar un bus nuevo de Seger, bus Marco Polo New G7, chasis Scania, año 2022, con asiento salón cama. Este elegante bus hace la ruta Santiago, Los Vilos, Illapel, Salamanca, saliendo a las 10 de la mañana. La empresa SICBUS Elite, para la ruta Santiago-Calama de las 10 horas, tenía este bus Modas Aceus 4, chasis Volvo, año 2019, con asiento salón cama con pantallas. Tiene cintas reflectantes porque hacía o hace servicios privados para la minería. Pullman Bus tenía este bus Marco Polo G7, chasis Mercedes-Benz, año 2018, con asiento salón cama para la ruta Santiago-Iquique, con paradas intermedias de las 10 de la mañana. Estamos viendo un viejo conocido. Este bus de Expreso Norte ese día trabajaba la ruta Santiago, Los Vilos, Illapel, Salamanca. Hay varias empresas a Salamanca. Es un bus Comil Invictus DD, chasis Mercedes-Benz, año 2017, y con asientos semicama y salón cama. Yo tengo un video en este bus, un episodio de Andando en Bus, haciendo la ruta Vicuña-Santiago. Bus Chile nos sorprendía con esta novedad: un bus Marco Polo G8, chasis Volvo, con asientos salón cama con pantallas, unidad año 2023. Uno de los buses más nuevos de esta empresa y también del video estaba trabajando la salida 10:30 horas Santiago-Calama, con varias paradas intermedias en varias ciudades. Este bus tiene varias tecnologías de bioseguridad de Marco Polo y otros equipamientos tecnológicos. Es un bus muy bonito, debe ser todo un placer viajar en él, y no hay forma de saber qué bus toca en cada viaje, así que es difícil calzar con uno, pero probablemente si viajas en este horario es posible que viajes en un bus G8 como este. No al 100%, pero es muy posible. Romani es una empresa que no habíamos visto. Este bus Modas Aceus 3, chasis Scania, con asiento salón cama y año 2018, está trabajando la ruta Santiago-Coquimbo-La Serena. Romani tiene varios horarios que hacen esta ruta, aunque se ven más tarde. Y como novedad, algunos horarios tienen un dibujo de una pata de perro, porque permiten el transporte de mascotas. Se llaman pet friendly. Desde San Borja, Transantin tiene varias salidas en la ruta Santiago-Litueche-Pichilemu. En 2 de ellas vi estos buses Irizar I6S con chasis Volvo, asientos semicama. Son buses muy elegantes y muy bonitos.
debe ser genial poder hacer un viaje en ellos. Rumbo a Salamanca, Pullman Bus tenía este bus Youngman Skyliner con asientos semicama, año 2018. El viaje a Salamanca son 5 horas. ¿Hasta ahora tienen algún bus que sea su favorito? El terminal San Borja tiene una gran variedad de empresas, modelos y destinos. Como ven, ha sido muy entretenido de ver. De rebote, vi este bus de Pullman Segovia que hace la ruta Santiago-La Ligua, Cabildo, Chincolco. Este bus Irizar venía llegando desde allá y terminando su ruta. Para este horario, 10:50 horas, Santiago-Iquique, Turbus tiene otro bus Marco Polo NG7, chasis Scania, año 2020, con asientos semicama y salón cama, unidad 3058. Si lo notan, casi todos los buses de Turbus de estas rutas a Arica e Iquique son de este modelo. Turbus renovó toda la flota de esta ruta en 2020 y 2021. A las 11 de la mañana, Andimar VIP tiene otra salida con la ruta Santiago-La Serena, Vallenar, Copiapó. Es su ruta principal en el norte. El bus es un Marco Polo G7, chasis Volvo, año 2018, con asientos semicama y asientos salón cama, estos últimos con pantalla. También a las 11 horas sale este bus de Gentur, con ruta Santiago-Iquique-Colchane. Colchane es una localidad fronteriza con Bolivia y es uno de los puntos más complejos de la migración entre ambos países en estos momentos. El bus después ofrece conexiones con otros servicios para llegar a otras ciudades de Bolivia. El bus es un Marco Polo G7, chasis Volvo, año 2013, con asientos semicama y salón cama. Anteriormente este bus trabajó en Paravías y el viaje a Colchane demora cerca de 28 horas. Tenemos otro servicio matutino a Calama. De todas las rutas del norte, Calama es probablemente la más importante y competitiva. Plus Chile tiene otro bus Marco Polo G7, chasis MAN, año 2016, con asientos semicama y salón cama. Este bus hace la ruta Santiago-Calama con varias paradas intermedias, destacando La Serena. Para Iquique, Sigbus Elite tenía este bus Modasa Zeus 4, chasis Volvo y con asientos salón cama. Para quienes quieran conocer estos buses Modasa, yo hice un viaje en el debut de estos buses en la ruta Santiago-La Serena. Está como episodio de Ando en Bus. Esta vez este bus hacía la ruta Santiago-Iquique saliendo a las 11 de la mañana. Pullman Bus tiene este hermoso bus Marco Polo New G7, chasis Mercedes-Benz, año 2019 y con asientos salón cama, para la famosa ruta Santiago-Calama. Yo viajé en este bus a Viña del Mar, está en un episodio de Ando en Bus. Muy bonita unidad. Para Iquique tenemos otro bus del mismo modelo y características, aunque con otro diseño de pintura. De lo que hemos visto, Pullman Bus tiene una flota muy buena y competitiva en las rutas a Arica, Iquique y Calama. Buses salón cama muy cómodos. El bus decía tándem porque también se usa en la filial de servicios privados para minería y empresas. Romani tiene otro bus Moza Zeus 3, chasis Scania, año 2018 y con asientos salón cama. Esta empresa en el norte tiene rutas Santiago-Copiapó, pero salen de noche, Santiago-La Serena, que es la mayoría, y Santiago-Vicuña, que de esta última son menos horarios.
A las 11:50 horas, Plus Chile tiene este bus Marco Polo G7, chasis Scania, año 2017, con asientos semicama y salón cama, en la ruta Santiago-Iquique, con varias paradas intermedias. Para El Salvador, Pullman Bus tenía otro bus, Buscar Vistabus DD, chasis Scania, año 2022, con asiento salón cama. Vimos uno a las 9 horas y ahora otro a las 12 horas. Unidades muy bonitas y muy cómodas. Cuando me propuse venir a grabar y registrar estos buses del Terminal San Borja, uno de los buses que quería grabar sí o sí era el bus de Ramos Cholele, y tremenda sorpresa ver este titán de las rutas. Vemos un bus Marco Polo Paradiso 1550 LDG6, chasis Mercedes-Benz, año 2011, con asientos semicama. Estos buses de piso y medio tienen grandes maleteros. Viaja gente que suele llevar muchas mercaderías, mucha carga. Ramos Cholele es una de las empresas tradicionales del norte. Yo mismo tengo un video en un viaje con ellos, pero en otro bus, un Marco Polo 1600 G7. Una versión un poco más nueva de este bus carguero. Bonito verlo en vivo y registrarlo, es un bus precioso. Y como bien lo pueden ver, hace la ruta Santiago-Iquique. Ahora vemos el bus 2930 de Turbus, un Marco Polo G7, chasis Scania, año 2017, con asientos semicama y salón cama, para la ruta Santiago-Arica, con varias paradas intermedias. La ruta más larga que tiene Turbus. Otro de los buses que quería grabar era este bus Premium de Plus Chile. Un hermoso bus Marco Polo G8, chasis Volvo, año 2023, nuevo, hermoso. El bus tiene asientos Premium con reclinación 180 grados en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso, todos con pantallas. Es una hermosura y muy cómodo. Plus Chile tiene servicios premium haciendo la ruta Santiago-Calama solo en domingo y lunes, con pasadas por Ovalle, La Serena y Antofagasta, porque el resto de la semana estos buses trabajan entre Calama y Ovalle, que es el tramo más fuerte. Me parece que es el único Marco Polo G8 premium de esta empresa. Hay otros, pero son salón cama, así que pillarlo, verlo y viajar en él es una cosa azarosa. La gente que viajó ese día tuvo mucha suerte. Plus Chile también para Calama a las 12:30 horas tenía este otro dinosaurio de la ruta, un bus Marco Polo G6, chasis Volvo, año 2011, con asientos semicama y salón cama. Este bus tiene varias paradas intermedias, mucho más que el otro servicio premium que vimos, que es más directo. A las 12:30, Sictur tenía este bus Marco Polo G7, chasis Volvo, año 2018, con asientos semicama y salón cama, para la ruta Santiago-Iquique. Yo no sabía, pero finalmente viajaría en este bus a Iquique en unos días más, en otro episodio. Para vías tiene este bus azul para La Serena. La única salida que tiene normalmente el bus es un Modaza Zeus 4, chasis Volvo, año 2021, con asiento salón cama.
La pintura es igual que la que tiene SIGBUS, porque el bus venía pintado para ellos, pero finalmente lo compró para Vías. Pullman Bus tiene este bus Marco Polo G7, chasis Mercedes-Benz, año 2018 y con asiento salón cama para la ruta Santiago-Calama con varias paradas intermedias, horario de 12:30 horas. No lo tenía anotado, pero Plus Chile ese día hizo un horario extra, Santiago-La Serena a las 12:45. Vemos un bus Marco Polo G7, chasis Volvo, año 2012, con asientos semicama y salón cama. Este bus alguna vez fue de CBU y lleva varios años en Plus Chile. A las 12:55 tiene salida este hermoso bus de Cormar Bus con la ruta Santiago-Coquimbo, La Serena-Vicuña. Este bus es un Marco Polo G7, chasis Scania, año 2018, con asiento salón cama. Anteriormente este bus tenía otra pintura, pero llegó nuevo a Cormar Bus. En la ruta Vicuña, en el Valle del Elqui, las únicas empresas que están yendo son Cormar Bus y Romani. Las dos tienen horarios diurnos como este bus y otros horarios nocturnos. Vamos cerrando el episodio con los buses de las 13 horas. Pullman Bus tenía este bus de la ruta Santiago-Iquique, un bus Marco Polo G7, chasis Mercedes-Benz, año 2019 y con asiento salón cama, la unidad 3961. Si viajaran a Iquique, de todos los buses que hemos visto, ¿hay alguno que les haya gustado más? Pueden votar por sus buses favoritos. Expreso Norte tenía este bus con la ruta 13 horas Santiago-La Serena, un bus Modaza Zeus 3, chasis Volvo, año 2016, con asiento salón cama. Este bus era de la empresa Borca Servicios. Cuando era chico y venía al terminal San Borja, a veces venía como a esta hora y veía el bus de Buses con Barbalá. Esta empresa pequeña hace solo esta ruta, Santiago, Los Villos, Canela con Barbalá. La venden en boletería, no tiene venta de internet todavía. El bus es bonito, una unidad Marco Polo Paradiso 1200 G7, chasis Mercedes-Benz, año 2018 y con asientos semicama. Me alegra haberlo visto. Desde Santiago salen en días lunes, miércoles, viernes y domingo. Y desde con Barbalá salen de domingo a viernes, temprano en la mañana. El penúltimo bus que veremos es también uno de los más hermosos. El segundo bus premium de Plus Chile de ese día lunes. Horario 13 horas Santiago-Calama con varias paradas intermedias. Es un bus Buscar Bus DD, chasis Volvo, año 2023. Y al igual que en el otro caso, solo salen el domingo y lunes desde Santiago a Calama. Este bus premium de Plus Chile tiene asientos premium con reclinación de 180 grados en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso. Todos los asientos traen pantallas. Es una maravilla. Como ya estamos terminando, aprovecho de agradecer la sintonía de todos, la buena onda de la gente en el terminal San Borja, de las tripulaciones de los buses, de las personas de las boleterías, los guardias, los que ordenan los andenes, todos. Muchas gracias a todos. Fue una jornada muy entretenida, muy bonita, viendo cómo se mueve la gente en estas rutas del norte de Chile. Quedo atento a sus comentarios, a sus buses favoritos o rutas favoritas. El último bus que veremos es este bus Turbus Premium con la ruta Santiago-Calama. La ruta completa es
Santiago, Coquimbo, La Serena, Vallenar, Copiapó, Antofagasta, Calama. Como 23 horas de viaje. Un bus Marco Polo G7, chasis Scania, año 2017, con asientos premium con reclinación de 180 grados y pantallas en el segundo piso y asientos salón cama en el primer piso. Gracias por la sintonía, por la buena onda, por disfrutar de esta linda pasión por el transporte y de estos videos que hago con cariño. Que Dios los bendiga mucho y nos veremos en más videos. ¡Chau!